Madre mía, lo que se ha destapado sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Por fin se supo la verdad de ese amor que nos trajo de cabeza a todos. ¿Os acordáis de cuando todos nos volvimos locos con ellos? Pues parece que ya tenemos respuestas. A ver, para ser honestos, yo ya estaba perdiendo la esperanza de que nos contaran algo claro. Siempre andaban con esas miraditas, esos comentarios ambiguos. Unos genios del misterio. Pero ahora, bomba. Al parecer, la cosa no era tan sencilla como pensábamos. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi opinión de a pie de calle, es que durante mucho tiempo jugaron al despiste. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor querían generar expectación, o a lo mejor no estaban seguros de lo que sentían. ¿Quién sabe? Pero lo que sí está claro es que la chispa estaba ahí, eso se veía a kilómetros. Muchos dicen que todo era marketing, que era parte de la promoción de sus series y de sus vidas públicas. Y sí, no os voy a mentir, con tanta fama, a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Pero es que ellos dos juntos eran pura química en pantalla y fuera de pantalla. Yo veía las fotos, los vídeos y yo decía, esto es de verdad, aquí hay algo. ¿Y ahora, qué es lo que se sabe? Pues resulta que detrás de todo ese te quiero, no te quiero, había una historia más complicada. No era solo un lío de verano o una aventura pasajera. No. Parece que hubo sentimientos de verdad, y de los gordos. El problema, supongo, vino de las presiones, de las agendas, de estar siempre en el ojo del huracán. Imagínate vivir tu vida personal así. Yo me imagino la situación. Por un lado tienes a Can con su carrera despegando a nivel internacional, viajando por todo el mundo, y por otro lado, a Demet, consolidándose en Turquía y también empezando a sonar fuera. Mantener una relación así, con tanto estrés y tanta distancia, es de valientes. Y la verdad que ha salido ahora, bueno, yo creo que confirma lo que muchos sospechábamos. Que sí, que hubo algo real, algo profundo, pero que las circunstancias no les acompañaron. No fue un se acabó y punto, sino más bien un lo intentamos, pero no pudo ser por ahora. Es una pena, la verdad, porque hacían una pareja súper bonita. Lo que yo pienso es que muchas veces, cuando dos personas son tan famosas, la gente crea una expectativa sobre su relación que es casi imposible de cumplir. Se espera que sea una película de Hollywood, un cuento de hadas perfecto, y la vida real no es así. La vida real tiene problemas, tiene dudas, tiene momentos difíciles. ¿Y ahora, después de todo este tiempo, qué? Pues parece que cada uno ha seguido su camino, pero esa conexión nadie se la quita. A lo mejor se reencontraron, a lo mejor solo ha salido a la luz una parte de la historia. Lo que sí os digo es que cuando hay algo bonito, aunque pase el tiempo, la gente se acuerda. Pero la pregunta del millón es, ¿creéis que esto de ahora es un simple recuerdo del pasado, o hay una pequeña puerta entreabierta para un posible reencuentro? ¿Pensáis que las circunstancias eran el único obstáculo real?